muy especial a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook. Sea el Señor bendiciendo sus vidas, que sean bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 4, en el verso 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Gloria al Señor, cuando dicen amén. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si no nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos de Él. Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gloria al Señor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como el que es así somos nosotros en este mundo. El amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado y exaltado sea el nombre del Señor Jesús. Dejemos la lectura hasta ahí, en el nombre del Señor. Aquí hay algo maravilloso, algo importante en esta hora. Y yo quiero tratar un tema en esta mañana acerca de el amor y la unidad. Y he titulado el tema: la unidad en el amor de Dios. La unidad en el amor de Dios. Dios ha querido que nosotros estemos unidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y el ejemplo de la unión, hay una frase por ahí que dice que la unión hace la fuerza. La fuerza no es la misma fuerza de uno que la fuerza de 10 unidos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Dios poderoso viene a unirnos, pero Satanás quiere. Una de las formas de atacar Satanás e inversa la unión es causando desunión. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo vemos muy a menudo, la desunión. Satanás es específico en dividir. Él tiene así como Dios entregó a su pueblo, entregó y delegó un ministerio, también Satanás ha delegado un ministerio para dañarnos. Y en el capítulo 4
En el capítulo, miramos algo importante, en el capítulo 10 del libro de Juan. Vamos a ir a San Juan, capítulo 10. Para saber cuál es el enemigo que enfrentamos. Una de las razones, amados hermanos, por lo cual aparece Satanás en la Biblia, Satanás hablando de las acechanzas del diablo, es porque nosotros, el buen soldado, debe saber a qué enemigo enfrenta. ¿Cuántos dicen amén? El mundo dice la buena suerte y las malas energías, porque no entienden la dimensión espiritual en la que vivimos. Pero los hijos de Dios sabemos que hay espíritus del bien y hay espíritus del mal. ¿Cuántos dicen amén? Que nos asedian, que nos dañan, que quieren perturbar nuestra calma, que vienen con pensamientos de pesadez, de división, de tristeza, de opresión. Personas que se sienten oprimidas, no quiero vivir más, no sé si salir a la calle o no salir, y se siente oprimido porque el enemigo quiere sembrar opresión en los corazones. Pero si tú estás con el Espíritu de Dios, entonces dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad. Aquí tenemos libertad. Libertad para entender, libertad para cantar, libertad para servir a Dios. Gloria al Señor. Libertad para entender la palabra de Dios. En el capítulo 10, verso 10 del libro de San Juan, dice la palabra de Dios: y el ladrón, se refiere a Satanás, el ladrón no viene sino a hurtar. Número 1, hurtar, diga conmigo, hurtar. Número 2, matar. Y número 3, destruir. La triple ministerio de Satanás, la triple forma de Satanás dañar. Número 1, ¿qué es lo que viene a sembrar en las vidas? Hurtar, robar algo que tenías. Viene a robarte el gozo, viene a hurtarte la felicidad de Dios. Es Satanás. Viene a sembrar pensamientos para operar en estas tres formas. Usa una estrategia de división. ¿Cuántos dicen amén? Para dividir la mente, dividir el pensamiento, dividirnos. Todas las personas que han llegado con su pensamiento de suicidio y querer acabar con su vida, el primer punto que Satanás ha logrado en ellos es que ellos se sientan minimizados, que ellos se sientan que no valen nada, que no son importantes para nadie, y que por lo cual lo mejor es que atente con la vida. Y ahí viene el enemigo a sembrar el pensamiento: tómate un veneno, tírate de un puente, tírate de un carro, acaba con tu vida. Y ahí está los bombardeos de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la manera de él robar la identidad. Lo primero que Satanás quiere es robar la identidad. Hoy está robando la identidad de los niños, en la televisión, en el internet. Todas las cosas que ven los niños que no le edifican y que no les sirven para nada son artimañas, plan satánico para alejar al niño de la identidad, del propósito que Dios tiene para él. ¿Cuántos dicen amén? Tú le preguntas a un niño pequeñito, le dice: ¿tú qué quieres hacer? Él le dice: abogado, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, tiene muchos sueños que querer hacer. Pregúntale a un niño de 13, de 14 años hoy en día, que mantiene viendo televisión, que mantiene viendo caricaturas en internet, y le dirá: no sé cuál sea el sueño, no me interesa, porque todo el mundo, el enemigo le metió algo ficticio, algo que no existe. Los muñecos son ficticios, la televisión es ficticia, y todas las cosas ficticias. ¿Qué se está llenando? ¿Qué estamos educando a nuestros hijos en nuestras casas? Se están llenando de cosas que verdaderamente lo edifican, o quitar cosas pasajeras que no lo edifican, y pierden la identidad. Satanás quiere hacer perder la identidad para minimizar, y para finalmente el último
que Satanás hace es destruir. Destruir. ¿Qué fue lo que hizo en Adán y Eva? Porque la misma manera de actuar Satanás. Primero, allí hubo 3 pasos para llegar al pecado. El número 1 fue la vista. Número 2, minimizar la causa y el efecto. Y número 3, lo que hizo fue tomar y caer en el pecado. Cayó en el pecado. Cayó en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa gloria a Dios? Satanás quiere destruir las vidas, haciéndole pensar que no pasa nada. No, el infierno está aquí mismo. No va a haber nada. Desconociendo las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que hay un cielo y que también hay una condenación preparada a los que no desobedecen su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? La palabra es real, pero Dios quiere darte las llaves en esta hora para que tú entiendas cómo ganarle la batalla al enemigo y para que el enemigo no dañe el propósito que tiene con tu vida. Tú decides y yo decido. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros decidimos. Dios no te va a entregar lo que ya te dio. ¿Qué fue lo que Dios te entregó? Una mente racional, 5 sentidos, oídos para oír, ojos para ver, pero el hombre no quiere oír, quiere cerrar sus oídos a la palabra de Dios, y eso es lo que te desatará la ira de Dios contra el mundo. Estamos viendo hombres cayendo en las calles, siendo muertos, hombres por un lado y por el otro, porque han desconocido la palabra de Dios. El hombre está empeñado más en el mundo que en la busca de la palabra del Señor. Pero Dios trae una palabra para que el hombre reaccione, para que el hombre tome conciencia y diga: debo escuchar la palabra de Dios, debo caminar en pos de Dios, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida y para mi vida. Aleluya. Dios sigue siendo Dios, aunque tú le desconozcas. Dios es Dios. Si tú obedeces, Dios es Dios. Si tú no obedeces, sigue siendo Dios. Dios no pierde por nosotros, nosotros perdemos sin Él. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que el ladrón, Satanás, vino a hurtar el propósito, hurtar las cosas que Dios tiene para ti. Él quiere hurtar, matar, y es cuando quita el propósito y luego destruye las familias, las divide. Lo primero que entra en la familia es la división. ¿Cómo comienzan los problemas en la familia? Ayuda, hermana Dioselina. ¿Cómo entra la división a la familia? ¿Por medio de qué? Las divisiones. Hay contiendas y inmediatamente se crea una ¿qué? División. Yo quiero coger por mi lado y usted coja por el suyo. Yo no estoy de acuerdo contigo y usted sí está de acuerdo por allí. Y comienza a ver ¿qué? División. División. Y esa división, finalmente, la finalidad de los hogares destruidos, los hogares, finalmente es la destrucción. Yo tenía un hogar, pero ya no está. ¿Por qué? Porque Satanás vino y trajo división. ¿Cuánto dicen amén? División. Una de las armas para Satanás destruir, número 1, es la división. Las familias están siendo destruidas por medio, cuando hay división, cuando no hay unión, cuando una pareja, el uno está con la voluntad de Dios y el otro está con la voluntad del diablo. Es difícil. Lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer se unan los dos en un mismo pensamiento conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que la mujer sea dirigida por el Espíritu Santo, el hombre sea dirigido por el Espíritu Santo y los dos vivan para hacer la voluntad de Dios. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. La unión, Dios quiere unirnos en familia, Dios quiere unirnos como hermanos. La división en la iglesia es causada por medio del enemigo. Cuando el enemigo le dice: no te quedes en la iglesia, vete porque fulano no te vio, no te saludó, y comienza el enemigo a bombardear tu mente, a robar el sueño, a robar la visión, y después usted comienza a decir: sí, es verdad, no vuelvo a la iglesia. A ver si Dios pierde. Los que perdemos somos nosotros.
porque Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Ay, entonces me voy al mundo. ¿Será que allá va a encontrar salvación? Allá lo que va a encontrar de desesperación, allá lo que va a encontrar de desolación, porque la única paz que el hombre que traspasa todo entendimiento se llama Jesucristo. De un aplauso que vive y reina para siempre. Es Jesucristo, Jesucristo el camino, Jesucristo la verdad, Jesucristo la vida, aleluya. La salida es Cristo Jesús, el camino es Cristo Jesús, la puerta que lleva a la eternidad es Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Él es grande y poderoso. Él es hacedor de maravillas. Gloria al Señor Jesús. La división a la familia, la división a la iglesia, la división en la espiritualidad con Dios. Porque hay muchas almas, amados hermanos, que viene Satanás y los divide en la comunión con Dios. Porque Satanás es experto. Debemos saber la estrategia principal de Satanás, y es dividir. Divide el tiempo para Dios. Nos roba el espacio con Dios. Eso fue lo que el Señor Jesús decía en Juan capítulo 17. Quiero que avancemos un poco en la palabra del Señor. ¿Qué era lo que Él decía? Capítulo 17 del libro de Juan, San Juan, capítulo 17, verso 23. San Juan, capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me amaste. Verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estemos en unidad, en unidad. Así como Dios, el Espíritu de Dios en Jesús y Jesús en el Espíritu de Dios, de la misma manera también nosotros estemos en Dios y Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y seamos guiados por Él en unidad, en unidad. Y luego dice, y yo en ellos y ellos en mí. Y está hablando, ya no estaba hablando de lo personal con Dios y yo, sino que la iglesia y Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere que tú te unas a Él, pero también se une el cuerpo de Cristo con el mismo pensamiento, a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el hombre comenzará a entender la verdad de Dios. Entonces las parejas comenzarán a ser unidas. Entonces las familias comenzarán a tener gozo y paz entre ellos, porque entonces ahí que está guiando esa casa, esa familia, esa comunidad, esa iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. De un aplauso al que vive y reina para siempre. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor Jesús. Pero hay un ingrediente del maligno para impedir que eso se haga realidad, y se llama miedo. Porque para seguir ese propósito debes creer en la palabra, confiar en la palabra, tener entendimiento en la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Pero aparecen los miedos que anulan nuestra fe. Diga conmigo, miedos que anulan nuestra fe. Y cuando hay nulidad de la fe, entonces comienzo a creer para entrar a escuchar muchos pensamientos que bombardean mi mente y hacer que me divida, hacer que haya división en mi mente. Pero si en mi mente está la palabra de Dios, el poder de Dios, la fe en Dios, entonces no habrán pensamientos de bombardeo, porque tu fe está puesta en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la palabra de Dios. La unidad, la fe,
En primera de Juan, donde comenzamos la lectura, en el verso 18, el amor, la fe, la unidad en el amor de Dios. Es el tema que estamos tratando en esta hora. En primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Y dice la palabra de Dios que en el amor no hay temor. En el amor no hay ¿qué? Temor. En el amor no hay temor. Juan capítulo 4, verso 18. ¿Qué dice? En el amor que no hay. No hay temor. No hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. El perfecto amor echa fuera al temor. El perfecto amor de Cristo Jesús echa fuera el temor. ¿Cuántas personas estaban enamoradas de una persona? Enamoradas. Decían, yo es que yo lo amo, mamá, yo lo amo. Y la mamá le decía, hija, no te conviene. Hija, esto, hija, para allí, hija, para acá. Pero la hija no podía oídos a lo que Dios estaba hablando por boca de su hija. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa gloria a Dios? Y entonces la hija que decía, mamá, pero no me importa, yo lo amo. Yo lo amo. Y no importaba mirar los defectos, pero ella lo amaba. Lo amaba. Porque el amor echa fuera ¿qué? El temor. El temor. El amor dirigido por Dios es la mejor clave para ser felices. ¿Cuántos dicen amén? Y mantenernos en unidad y en amor. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios, el amor de Dios, la dirección de Dios. Porque si bien pasaba esta mujer que se iba diciendo, esta niña que se iba diciendo así de su mamá, esta hija que se iba diciendo, mamá, no me importa, yo voy a vivir con él. Meses después venía la hija embarazada, con lágrimas en sus ojos, diciendo, mamá, perdóname, me equivoqué, tú tenías razón, tú me dijiste que no me convenía, pero yo no hice caso, y sufrieron las consecuencias. Una niña que no quiso hacer la voluntad de Dios, no se fue en el ámbito matrimonial. La bendición viene cuando estamos unidos en el área del matrimonio. Dios dejó al matrimonio, no fue el hombre que lo inventó, fue Dios que lo dejó, estableció por medio de su palabra, para que el hombre sea feliz, para que el hombre alcance la paz. El matrimonio lo que da es bendición a las familias, a los hogares. El hogar, la familia, el amor de Dios echa fuera ¿qué? El temor. Esto en el área familiar, pero ahora llevémoslo al área espiritual. En el libro de Apocalipsis dice que los perros, los cobardes, los incrédulos estarán ¿dónde? Fuera. Y ellos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Los cobardes. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el amor de Dios echa ¿qué? El amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Todos los que están caminando con Dios, ¿son cobardes o son valientes? Valiente. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente ¿qué? Lo valiente lo arrebata. Lo valiente. Aquí no hay cobardes, amados hermanos. El cobarde está en la casa. El cobarde no resiste la palabra de Dios. Pero el valiente dice, sí, que tengo que cambiar. ¿Qué es lo que Dios me dice? Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Quiero que tú me cambies. Quiero que tú me ayudes. Quiero que tú seas el dueño de mi vida. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa gloria a Dios? Entonces el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Pero, amados hermanos, es el amor de Dios el ingrediente secreto en la unidad. Porque dice en la unidad. Y para la unidad y para el amor, la fe, la unión.
creer en la palabra del Señor. Todas las cosas que Dios ha puesto son necesarias en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Él es grande y poderoso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto repiten esa gloria a Dios? Y dice la palabra de Dios: en el temor no hay, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el mundo hay temor, amados hermanos. Es que no me he decidido a seguir a Cristo porque qué tal que no pueda. Tengo miedo de que no pueda terminar. Tengo miedo que tal que me meta al evangelio y no sea capaz. ¿Qué es lo que hay allí? Miedo. Diga conmigo: miedos que nos apartan de Dios. Hay algo en lo cual el hombre que vive victorioso ha ejercido, y es la fe que echa fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pedro se encontraba y le dice: Señor, si eres tú, anda que yo vaya y ande por encima de las aguas. ¿Había miedo o había valentía? ¿Qué dicen ustedes? Había valentía. Es muy clara la palabra de Dios. Señor, si eres tú, anda que yo vaya por encima de la mar. Y estaba valiente. Y yo quiero caminar como él caminó. Si él pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Yo también puedo caminar por encima de las aguas si él me lo permite. Entonces, allí pasó. Y él pasó, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo: ven, camina conmigo por encima de las aguas. Y Pedro caminaba, amados hermanos, Pedro caminaba por encima de la mar. Pedro caminaba, yo no sé cuánto caminó, si fueron 10 metros, 20 metros, 1 kilómetro, no lo sé cuánto caminó, pero la palabra de Dios dice que él caminaba por encima de la mar. Pero dice que de repente comenzó a mirar y comenzó a ver ¿qué? El fuerte viento, porque las olas eran contrarias. Quizás habían olas muy grandes y miraba esas olas tan grandes y comenzó a tener ¿qué? Temor, miedo. ¿Y qué pasó con Pedro? El miedo paraliza. El miedo no deja avanzar. El miedo no deja hacer sueños realidad. Hay personas que dijeron: yo voy a hacer una casa, yo voy a construir esto, yo voy a tener un negocio, pero el miedo los tiene estancados. Pero hoy el poder de Dios y el Espíritu Santo viene para que los miedos sean echados de nuestras vidas en el nombre de Jesús. La incredulidad sea echada fuera en el nombre de Jesús y tú salgas victorioso por el poder de Dios. Pero tienes que tener fe y confianza en el Señor. Tienes que tener fe y confianza en el Dios poderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Es grande y poderoso, hacedor de maravillas. El amor, perfecto amor de Dios, echa fuera el temor. Dios quiere unirnos. Y Dios quiere que ese amor sea depositado y derramado en tu vida y en mi vida. Que el perfecto amor de Dios, que el perfecto amor de Dios se derrame en tu corazón. Que el perfecto amor de Dios eche afuera el temor. Que el perfecto amor de Dios saque las dudas. Que el perfecto amor de Dios saque toda jarasca de nuestras vidas. Que el perfecto amor de Dios nos ayude a encontrar la fortaleza y la confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque Él me da la fuerza, porque Él me capacita, porque Él me ayuda a ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Sin Jesús somos cobardes. Sin Jesús estamos derrotados. Sin Jesús no tenemos la victoria. Pero es con Cristo, pero es con el Señor que podemos ser más que victoriosos, ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos más que vencedores en el poder de Dios. En Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El temor, ¿qué lleva en él? El amor causa, ¿qué causa el temor? Castigo. No puedo, no me arriesgo, no quiero caminar, no quiero avanzar porque me da miedo.
¿Cuántas personas han partido de este mundo sin Jesús porque tuvieron miedo de caminar con Él? Y se están yendo, se están partiendo sin Jesús. ¿Cuántas personas de COVID están partiendo de este mundo sin Jesús? Lo malo no es que muera por COVID o muera por muerte natural. Lo malo es que se muera y se vaya sin Jesús, que se vaya sin Cristo, porque finalmente la muerte a nuestra vida llegará por una o por otra manera, pero va a llegar en algún momento, todo en el propósito de Dios. Pero hay algo importante que sí marcará la diferencia en la eternidad después de la muerte. Es cómo moriste con Dios, si tú moriste reconciliado con el Señor o no moriste reconciliado. El Señor no le va a preguntar cómo moriste o en qué manera murió, sino te va a preguntar en qué condiciones tu vida te encontraba delante de Dios. ¿Estaba obedeciendo la palabra de Dios o no la estaba obedeciendo? Dios quiere que nosotros nos unamos en amor y en unidad delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 15 dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, quiero que vayamos ahí a la palabra del Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 15. Quiero que vayamos ahí a la palabra del Señor. Juan capítulo 15, libro de San Juan capítulo 15. Habla acerca de la unidad como hombres, como seres humanos que somos, la unidad a Dios, que nos unamos al propósito de Dios, a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de San Juan, en el versículo 7, puntos importantes para mantenernos unidos en Dios. Yo y Dios, tú y Dios, la iglesia a Dios. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen ¿a dónde? En vosotros. Y cuando habla la palabra de Dios permanece en vosotros, es que está en tu mente, en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo digo el niño está en el vientre de la madre, ¿está fuera de la madre o está dentro? Está en el vientre de la madre. Cuando yo le digo a alguien, me llama y le dice ¿a dónde está? Alguien me llama, no. Y ella me dice ¿a dónde estás? Yo digo estoy en la casa. ¿A dónde estoy? ¿Arriba de la casa? ¿Al lado de la casa o estoy dentro de la casa? La palabra de Dios que dice que permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros. Es decir, que la palabra sea interiorizada. No es que yo tenga la palabra de Dios en la Biblia y que la cargue para arriba y para abajo, debajo del brazo, sino que esa palabra esté en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? En mi corazón. ¿Qué pasará? Porque hay un suceso, hay algo que marcará la diferencia entre que lo hagas o no lo hagas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero si la palabra de Dios está en ti, ¿tú qué pedirás? ¿Tú serás guiado por quién? Por el Espíritu de Dios. Tus pensamientos serán pensamientos carnales o espirituales. Espirituales. Amados hermanos, porque hay personas que no son espirituales y están pidiendo todo lo que se les viene a la cabeza. Dice, ya Dios no me cumple porque le he pedido todo y la palabra de Dios dice que pida todo lo que quiera y se me va a dar. Sí, pero es que la palabra de Dios tiene una condición allí. Dice que si está, la palabra dice que si viven en mí, en la presencia de Dios, y mis palabras están en vosotros, pida todo lo que quiera y le será hecho. ¿Cuánto dice amén? Dios no cumple caprichos, amados hermanos y amigos. Dios cumple propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Dios cumple propósitos. Dios no cumple su voluntad. Dios no cumple la voluntad nuestra como individuos, como personas. Dios cumple su voluntad conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo recibir la bendición? Pues alinearnos a la palabra. Ahí encontramos la salida, ahí encontramos la paz, la tranquilidad, el gozo. Encontramos el alinearnos a la palabra de Dios. Si tu pensamiento y mi pensamiento va alineado a la palabra de Dios, entonces todo lo que tú pedirás
será conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no habrá reproche en tu petición, no habrá reproche en tu oración, porque usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios y andarás conforme a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. Si permaneces en mí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo es amado. ¿Permanecer qué? En mi amor. ¿Permanecer en qué? En mi amor. La unidad en el amor de Dios. Que permanezca la palabra de Dios, permanezcamos en la presencia de Dios, para que todo lo que hablemos y todo lo que pidamos vayamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios, y que permanezcamos en amor. Gloria al Señor Jesús. En mi amor. Dice la palabra de Dios, como el Padre me ha amado. Y está hablando en su posición humana y en su lado espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Las dos naturalezas de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan ¿qué? En mi amor. Si guardaréis ¿qué? ¿Qué dice verso 10? El capítulo 15 del libro de San Juan. Si guardáis mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria al Señor Jesús. Dios quiere que día a día nos esforcemos en guardar sus mandamientos. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que muchos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Desde el principio, donde comenzó el Evangelio de Cristo y todos los sucesos que acontecieron, el bautismo, el arrepentimiento, comenzar a caminar conforme a su voluntad, y finalmente, así como Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, así también vosotros, dice la palabra de Dios, seréis muertos y resucitaréis en vida nueva. Gloria al Señor, para la que segunda muerte no se enseñoree de vosotros. Gloria al Señor Jesús. Y habla de la muerte espiritual, no se enseñoree de nosotros, sino que sigamos hacia el Maestro, hacia la ruta que es Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Él es grande y poderoso. Él es hacedor de maravillas. Gloria al Señor. Dios nos une cada día más en su amor y pide que tú y yo caminemos en el amor, como una familia en Cristo. Amigo, amiga que me sigue por las redes sociales, Cristo Jesús quiere unirte al amor, a su amor grande y maravilloso, en el nombre de Jesús, al amor de familia, al amor de iglesia, porque Dios tiene un pueblo y se llama la iglesia de Cristo. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Vamos a cantarlo en el nombre del Señor Jesús. Lo cantamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual, una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia
familia sin igual, una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual, una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual, una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual, una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual, una familia unida, una familia que ama, una familia que clama, una familia sin igual. Aleluya, gloria a Dios, alabado y exaltado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, que el Señor nos mantenga unidos en amor, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios nos una cada día más conforme su amor y conforme su propósito, en el nombre de Jesús.